de conferencia se llama la desindustrialización farmacéutica y la importancia de la producción pública local en torno al concepto de soberanía sanitaria en América Latina. La va a desarrollar Mayra Damaris Vázquez Serrano. Ella es química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia, candidata al máster en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha estado vinculadora como investigadora en el Instituto para la Investigación del Medicamento en los Sistemas de Salud y Farma y en el Ministerio de Salud y Protección Social. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia. Bienvenida, Mayra. Gracias. Bueno, muy buenos días. Agradezco a Germán la invitación, al doctor Rossi por su presencia. Gracias. Bueno, este tema nos ha preocupado desde años anteriores, sobre todo se ha venido desarrollando en la Fundación IFARMA y ha sido uno de los temas que he querido empezar a desarrollar dentro de mis trabajos de tesis en la maestría de estudios políticos. Inicialmente el tema de desindustrialización lo definimos como un proceso de cambio económico y social que lo que produce es una eliminación o reducción de la capacidad industrial de un país o una región, especialmente lo que corresponde a la transformación, a darle un valor agregado, a modificar una materia prima realmente en un proceso que le sume y no a unas transformaciones acondicionadoras finales. Como me voy a centrar en este tema de desindustrialización en la parte farmacéutica, voy a empezar porque no es solamente un efecto de la parte farmacéutica netamente y es un efecto que se ha venido viendo. Esta es una gráfica que evidencia esta desindustrialización desde el año 1991 hasta el 2012 y cito acá al doctor Álvaro Cerda, quien es el autor del estudio de desindustrialización en este campo, y muestra cómo a medida del paso de los años, esta balanza comercial que si algunos digamos que no conocen el término es la comparación que se hace entre las exportaciones e importaciones de un país. Esta balanza tiene que tender a ser con un superávit comercial, es decir, tendremos a superar los porcentajes que exportamos, sino lo que importamos para que entre más ingresos al país. Pues como evidencia la gráfica, esta balanza comercial en varias de las áreas es negativa. En el caso de la industria manufacturera se ve claramente cómo seguimos decreciendo en el año 2012 y eso quiere decir que en este momento estamos más importando que exportando. En el caso del número de establecimientos, ya entrando en el campo farmacéutico, se ve un incremento, si comparamos digamos que con los años 99-2000, donde la reglamentación de las buenas prácticas de manufactura en Colombia hizo que muchos laboratorios salieran del país por, digamos que no tener los recursos para poder adecuarse. En el año 2011 vemos con agrado, dijimos, bueno, hay un mayor número de establecimientos de la industria con producción en Colombia. Sin embargo, si vemos las cifras de lo que está pasando con esos laboratorios actualmente, son unas cifras que ustedes mismos pueden evidenciar en términos de producción, en términos de empleo, en términos de salarios y en términos de lo que les decía de un valor agregado real. ¿Qué es lo que está pasando con la industria farmacéutica nacional? Lo que estamos haciendo es adecuaciones finales. Muy pocos laboratorios en este momento están realizando innovaciones, están realizando avances tecnológicos. Y obviamente nos estamos sesgando y nos estamos quedando en medicamentos que tienen unas capacidades muy pequeñas de elaboración, entonces nos estamos quedando en sólidos, nos estamos quedando en líquidos, pero los laboratorios dedicados a productos biotecnológicos, biológicos, estériles, son muy pocos y realmente lo que se hace es lo que les digo, una adecuación final. Esta pues una comparación del índice de exportaciones e importaciones en el caso de medicamentos de consumo humano netamente
y pues evidenciando también cómo el tema de las importaciones ha aumentado y el tema de las exportaciones, que es la franjita de arriba, se ha incrementado claramente y vuelve a haber una notable curva decreciente en el saldo comercial que tenemos en la industria farmacéutica. Nuevamente aquí lo comparamos la industria farmacéutica, la industria manufacturera y la industria química para notar que no solamente es un efecto de la industria farmacéutica, sino que este aumento del déficit comercial, esta comparación que hacía entre exportaciones e importaciones, va en aumento. Bueno, ¿y de dónde proviene lo que exportamos e importamos en términos de la industria farmacéutica? Si miramos en el año 2009, lo que exportamos, que es la barrita más oscura, nuestros mayores vínculos de negociación para exportaciones eran en América Latina. Tan solo, digamos que una franja muy pequeña, menos del 10%, lo exportamos para Estados Unidos, para Europa y para el resto del mundo. Era con América Latina con quien hacíamos las mayores transacciones comerciales. Y en términos de importaciones, Europa es nuestro mayor proveedor en el tema de medicamentos. Esta gráfica muestra un poco lo que les venía hablando, y en el tema de antibióticos y biológicos y biotecnológicos en la industria farmacéutica se requieren unas más altas capacidades que requieren de infraestructura y requieren de mayor innovación. Es por eso que se observa que en términos de importaciones, lo que más importamos, en lo que más dependientes estamos de la industria, digamos que extranjera, es en el caso de biológicos y biotecnológicos, seguido en el caso de antibióticos, y los demás medicamentos, y de alguna manera los sólidos y los líquidos de los que les hablaba, de alguna manera los producimos internamente. Pero en biológicos y biotecnológicos las importaciones en 2013 son altas porque no producimos, no hay una empresa en este momento en Colombia que los esté produciendo, que tenga la capacidad completa para producirlos completamente. Acá quiero traer a colación dos definiciones muy importantes, y cito al profesor John Jairo Gallo, que ha venido trabajando el tema de independencia sanitaria y habla del grado de autonomía de abastecer de medicamentos que tiene un país, de abastecerse con centros de producción local. Y él hizo un estudio para el 2009 y cuenta que el indicador de independencia sanitaria de nosotros dice que el 13.61% de los medicamentos que están incluidos en el listado POS dependemos absolutamente digamos que de la industria extranjera. En este momento, como ustedes saben, de 2009 a este momento se han incorporado más medicamentos biológicos y biotecnológicos, y si hiciéramos la medición a hoy, digamos, bueno, del listado POS que se tenía del año pasado, la dependencia llegaría a un 60-70%, porque realmente no tenemos cómo producir los medicamentos que consumimos en nuestro plan, en nuestro listado de medicamentos para nuestro listado POS. Asimismo, el profesor Gallo dice que poseemos un grado de desarrollo tecnológico que ubica a las organizaciones farmacéuticas entre 1960 y 1990. Ese es nuestro grado de desarrollo de la industria nacional. En el último estudio que desarrollaron el año pasado el profesor John Jairo Gallo y la profesora Viviana Vallejo, hacen un análisis de pues digamos que más variables que la competencia tecnológica y que esta independencia sanitaria. Y si ustedes observan el tema de desarrollo de innovación, ustedes ven que son muy poquitos, se evaluaron 30 laboratorios en la ciudad de Bogotá y observan cómo el tema de desarrollo de innovación es casi nulo, que hay avances en tecnologías de información, que hay avances en recursos humanos, que hay un grado medio de integración con la cadena de abastecimiento, pero que el tema de perfil exportador y de desarrollo de innovación es muy bajo. Y quiero traer también a colación una frase esto está en el Plan Nacional de Desarrollo citado, y habla sobre nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y dice así exactamente, dice: nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología es pequeño y carece de un centro empresarial fuerte.
y hace comparaciones con países como Brasil y con países como la OCDE, y dice que nosotros invertimos en actividades de ciencia y tecnología 0.4% del PIB, mientras, por ejemplo, Brasil invierte 1.2% del PIB y los países de la OCDE alcanzan un 2.4% de porcentaje de inversión en investigación y desarrollo. Asimismo hace el análisis y dice ese porcentaje en Brasil, por ejemplo, es 30% financiado por empresas privadas, 50% en Brasil, 30% para Colombia, y en el caso de la OCDE del 65 al 75% es invertido por empresas privadas. Es decir, lo poquito que se invierte en investigación y desarrollo en Colombia, el 70% viene del Estado, y las empresas privadas, digamos que no hay unos vínculos en alianzas público-privadas fuertes que generen un efecto positivo en estas políticas de ciencia e innovación. Y quiero meterme un poquito, saliéndome del tema de Colombia y los datos, porque no es una tendencia solamente nacional. Lo que está pasando, nosotros dependemos de la industria extranjera. ¿Y qué está pasando? Y seguramente el doctor Rossi, Tatiana y la doctora Nuria también lo tocaron, y es el tema del gasto creciente en el tema y en el consumo de medicamentos, esta presión sobre la prescripción, que seguramente en el tema de los estudios clínicos se trató, el tema de la obsolescencia programada de los medicamentos. Entonces, en este momento los medicamentos que en 1980 eran una panacea y eran fabulosos para tratar los inhibidores de protones, el omeprazol, ya no sirven y son modificados con unas modificaciones menores que no aplican, y seguramente en las presentaciones anteriores se mostró esto. No hay un valor terapéutico significativo, pero siguen llegando al país y siguen presionando para que el crecimiento de precios y el crecimiento de consumo y esta retoma a nuevos medicamentos se haga. Bueno, las megafusiones de la industria farmacéutica buscando eso, el tema de los salarios tan altos y promover que la gente se medicamentalice más, que los médicos ordenen en vez de una terapia de estilo de vida, cambio de estilo de vida, unas presiones para que la sociedad aumente su consumo de medicamentos. En el tema de patentes y el modelo de innovación, que voy a entrar a hablar un poquito de eso y por qué nuestra dependencia hace que este modelo de innovación no sea tan favorable para países que no tenemos una política de ciencia e innovación real, y el efecto de las marcas también sobre este modelo de comercialización, y obviamente la promoción y la publicidad que nos vemos objeto los profesionales de salud y la población en general. Aquí, bueno, las megafusiones, traerles a colación las megafusiones que se hacen a cada ratico. Escuchamos noticias y tristemente en el país escuchamos cómo han sido comprados últimamente 2 laboratorios que eran de capital nacional por industria multinacional, y ahorita son completamente multinacionales, y eran 2 laboratorios que eran muy fuertes y en este momento ya no son de capital nacional. Este datico es una tablita que le robé al doctor Rossi que me encanta, porque trae los salarios de cada uno de los directores de mercadeo de cada una de las empresas multinacionales, y empieza uno a pensar por qué nos estamos preocupando por la producción pública local y por qué nos estamos preocupando por la desindustrialización, y nos estamos preocupando por esto, porque el interés de estas compañías se está generando y se está yendo hacia los ingresos, hacia las finanzas y hacia las utilidades, y esto es lo que importa realmente, importa estos salarios, y obviamente estas personas trabajarán por esos salarios tan benéficos, y pues con esas compensaciones uno hasta lo piensa, ¿no? Ahí sigo para seguir dejando mella. Creo que esto lo vieron en los medios de comunicación, declaraciones del delegado de Bayer, después de que
le hablaban sobre patentes y el tema de acceso que estaba teniendo el monopolio de esos medicamentos. El modelo de innovación. Nosotros tenemos un modelo de innovación que está basado en patentes, está basado en monopolio, está basado en una exclusividad de comercialización por 20 años en la mayoría de los países. Esta exclusividad que ha causado y que ha mostrado lo que estaban señalando, y es que hay innovaciones pequeñas, los criterios de flexibilidad los criterios de aceptación son más flexibles, los criterios de aceptar nuevas moléculas, entonces están perpetuando en el modelo de exclusividad y monopolio de moléculas que realmente no aplican, pero que sí generan para la población unas faltas de acceso y obviamente un incremento en los precios. La semana pasada, Imatinib, seguramente lo escucharon, fue el centro de las noticias nacionales, y el tema de Imatinib fue un tema que va saliendo a flote, pero que es vergonzoso para el país en términos de una aceptación de una patente en un estado diferente, que es la superintendencia, que es el Consejo de Estado. Esto que pasó con Imatinib dejó, digamos que un precedente negativo para lo que está pasando en Colombia. En este momento la industria farmacéutica está solicitando patentes por otras vías y saben que por otras vías es posible que se llegue a ese otorgamiento de patentes y a ese monopolio, sin muchas veces tener las condiciones que se necesitan para tener una patente y así un periodo de exclusividad. En el Colegio de Químicos Farmacéuticos recibimos, después del fallo de Imatinib, casi siempre solicitudes de peritazgo del Consejo de Estado, donde se nos pide que demos un concepto sobre diferentes solicitudes de patente que se están dando en el Consejo de Estado como apelaciones a negaciones en la superintendencia. Gravísimo, y es a raíz de esa concesión de esa patente en el Consejo de Estado que se disparan. Fue un volumen impresionante a partir de esa aprobación de esa patente por el Consejo de Estado, que empezó a llegar al Colegio de Químicos Farmacéuticos la solicitud del peritazgo. Es un crecimiento abrumador que a veces no tenemos la capacidad de resolver, y seguramente, pues obviamente el Consejo de Estado tampoco, a los expertos que le digan realmente que esa molécula no tiene los requisitos para cumplir con el proceso de ser otorgada una patente, porque eso es en la Superintendencia de Industria y Comercio, donde están los expertos y lo estaban haciendo muy bien. Este tema pues ya vi también que lo trabajaron, y es tristemente como la innovación de esas nuevas moléculas va decayendo y cada vez nuevas moléculas en el mundo es menor. La aprobación de moléculas que realmente den un aporte terapéutico es muy baja. Esta gráfica nos gusta mucho y estamos comparando dos antirretrovirales, la lamivudina y entricitabina. Y yo creo que no tenemos que ser expertos químicos farmacéuticos para comparar las innovaciones incrementales por las cuales hay solicitudes de patente. Ustedes mismos lo pueden observar, y esas son las solicitudes de patentes que se tienen el día de hoy, por las cuales se cobran miles de millones de pesos más por una dosis de un medicamento. Este modelo de innovación tiene tantos compliques, además de que no trae nuevas moléculas, de que no está promoviendo la innovación y con moléculas de aporte terapéutico, y es que está produciendo una cantidad de litigios entre los competidores que no sabían que desde el momento de solicitud de patente se tiene un derecho para el solicitante. Entonces se crean un montón de litigios, como el visto en Colombia con el tema de Imatinib, que antes de que se diera la patente ya existían competidores en el mercado, y eso expone a los competidores a una demanda. Todo eso repercute en una falta de acceso. Esas demandas y esos litigios alargan, y lo que hace es que el acceso a medicamentos, que el ingreso del genérico dure más tiempo mientras salen los resultados de las demandas.
Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en el caso, esto es en la Unión Europea, los litigios demoran la entrada del producto genérico entre 6 meses hasta 6 años, y eso pues repercute en un beneficio para, obviamente, para el pionero. Yo no le llamo para el innovador, claramente, porque muchas veces no innova, sino para el pionero, en beneficio de exclusividad en comercialización. Y obviamente el exceso del gasto para el Estado es altísimo. Voy volviendo al tema de la investigación y desarrollo y cuánto estamos gastando en investigación y desarrollo. Recuerden que en Colombia es muy baja la inversión de investigación y desarrollo de la empresa privada, pues ellos mismos no hacen una inversión de investigación y desarrollo alta, porque saben que les va mucho mejor gastándola en marketing y en publicidad, y eso es muy triste. Y siempre el sustento de este modelo de innovación en patentes es que nos dicen que ellos están gastando mucho en investigación y desarrollo y que por lo tanto necesitan recuperar esa inversión que hicieron por 10 años. Pues lo que muestra es que no es así, que gastan más en publicidad y en promoción de los productos que seguramente no tenían ninguna innovación, pero que necesitan posicionar en la prescripción y en la población en general. Y esto pues nos ha llevado a algo súper triste y creo que ustedes lo han visto, y es el tema de las enfermedades inventadas, y entonces sale cada día un medicamento para una nueva enfermedad, y entonces, no sé, el síndrome de las piernas inquietas, el síndrome de la vibración, el síndrome, todos los días, y seguramente va a salir un medicamento para ese síndrome inventado. Y el medicamento para los sanos. La mujer de 30 años ya tiene que empezar a tomar calcio, tiene que ir a hacerse su análisis, tiene que empezar a consumir isoflavonas y bueno, en fin, una propaganda pues por enfermar a la gente para que se consuma el medicamento. El tema de los hipolipemiantes, el tema del Lipitor, las cifras que se manejaban de colesterol, que se manejaban de dislipidemias eran mucho más altas antes. Las cifras que se manejaban para el tema de hipotiroidismo, de hipertiroidismo eran diferentes y se han venido modificando para que la gente entre en un rango de consumo, y se han venido modificando por estamentos mundiales de salud con presiones de la industria farmacéutica. Y se han venido modificando ¿para qué? Para que uno entre al rango de que está enfermo. Se ha venido modificando para que entres al rango de decir el consumo es necesario de este medicamento. Y seguramente lo que ustedes saben, la influencia de la actualización de los planes de beneficio, los planes de cobertura y la presión porque los incluyan a medicamentos que no tienen un aporte terapéutico real en estos planes para que el gobierno sea el garante de ese acceso y pueda pagar el medicamento. En una conferencia sobre mercado nos contaban, nos decían, nuestra tendencia como laboratorios va a ser propiciar que los gobiernos paguen esto porque los pacientes cada vez están más renuentes y saben que son los responsables los gobiernos de pagar esto. Entonces vamos a tender a incorporarlos en sus planes de beneficio, a convencer a los gobiernos de que somos la única opción terapéutica. Entonces siempre va a tender a ser más mercado institucional, a ser el gobierno el que los paga y finalmente pues ¿quién paga? Nosotros con nuestros impuestos, con nuestros gastos estamos pagando esos medicamentos tan altos y esa incorporación y ese lobby de meter esos medicamentos en los planes de beneficio. Como ya hablé tan triste, hay unos países en América Latina que sacan la cara un poquito y dicen, venga, podemos lograr hacer algo por esto que está pasando. ¿Es de verdad necesario ser tan dependientes sanitariamente, farmacéuticamente de los países que tienen empresas multinacionales? Algunos autores, aquí traje la definición de independencia sanitaria que había empezado a trabajar John Jairo Gallo, y dice, es autosuficiencia de un país en el suministro de medicamentos. También habla que no puede ser completa, que obviamente necesitaremos materias primas de otros países, pero la idea es tender a que sea muy alta. En el caso de los países de la OCDE, ellos suministran más del 85% de su mercado a través de producción local.
85 es un buen porcentaje. Ellos no necesitan, digamos que de este lado del globo, para abastecer a su población de medicamentos esenciales. En el 85% son independientes. Y entonces les quiero traer 3 países que a mí me dan mucho orgullo y que han tenido muchos traspiés y muchas presiones y lo sufren día a día, y es el caso de Brasil, que con esta ley, que es del 99, lo propone como ley el tema de la producción pública, en este caso es de ellos, producción pública local, y tienen ellos un complejo productivo con 20 laboratorios farmacéuticos públicos, y en ese momento que hice la consulta el año pasado, tenían 7 en implantación y producen de todo. No se quedaron solamente con el tema, digamos que de los grupos terapéuticos más sencillos, producen vacunas, antibióticos, antirretrovirales, reactivos incluso para análisis médicos y bacteriológicos, biofármacos, y en este momento ya tienen el Instituto de Tecnología de Inmunobiológicos, Biomanguinhos, que lo inauguraron el año pasado y ya tienen su planta y ya están produciendo. Ya lo están haciendo, en Río de Janeiro tienen su planta y digamos que siguen adelante abasteciendo a su población y a Latinoamérica, porque es muy importante que ellos exportan también de fármacos de muy alta calidad. En Argentina esta ley, que es reciente, esta ley es del 2015, pero no lo tenían por ley, pero obviamente lo han venido trabajando por muchos años, propone también una producción pública local de medicamentos. Esta ley ha venido siendo como, digamos que ha querido ser tumbada por este último gobierno, y por varios ponentes, pero ha tenido grandes defensas, y esta producción nacional, ustedes ven las cifras, son altísimas y todavía siguen con su consumo interno, dándole al 58% del mercado nacional, abasteciéndolo con solo laboratorios nacionales. Argentina, acá abajito lo hacen y lo pueden hacer, y están surtiendo obviamente unos temas de presiones fuertes, pero lo están haciendo hoy y están intentando crecer su tema de genérico sobre todo. Y Cuba, que obviamente ustedes conocen, digamos que la trayectoria de Cuba por el tema del bloqueo, eso los obligó a ser muy fuertes como industria farmacéutica, y hoy siguen siendo muy fuertes en el tema de vacunas, siguen siendo el primer país que tuvo una vacuna efectiva contra la meningitis B. Ven las cifras obviamente de los medicamentos producidos, son muy fuertes en el tema de los medicamentos biológicos y biotecnológicos, y siguen avanzando y creciendo en ese tema, y ellos administraban de forma regular, nos abastecían a nosotros en los países a los países de Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, México, de vacunas por muchos años, el mercado cubano. Bueno, y en Colombia les quise traer un interrogante que nos tiene muy preocupados, y en Colombia nosotros, como vieron en el comienzo de la presentación, vamos decayendo, nuestra industria se va minorando, no tenemos producción pública local. El Instituto Nacional de Salud hizo hace muchos años vacunas, su suero antiofídico de manera muy juiciosa, pero hoy no lo hace, el Instituto Nacional de Salud hoy no lo hace, y la idea es propiciar esa producción, si bien no puede ser netamente pública, no puede ser netamente un 100% pública, se puede hacer por alianzas público-privadas, pero es propiciar que el gobierno esté al frente y tenga las decisiones sobre qué producir y sobre lo que el país necesita para producir, no solamente lo que la industria de pronto necesita para sus ingresos monetarios, que obviamente va a ser lo que más se venda, y no lo que el país necesita. El suero antiofídico no es algo que repercuta en las finanzas de ninguna empresa farmacéutica, y por eso nadie lo produce. Hay un laboratorio Probiol que lo produjo por mucho tiempo, pero seguramente no le deja las ganancias exorbitantes, y la idea es que el Instituto Nacional de Salud pudiera nuevamente ponerse al frente como ente gubernamental,
Ahí les traje el caso del suero y por qué se necesita. Dicen que hay alrededor de 4.000 accidentes al año con este suero. Obviamente, como son nuestras serpientes, necesitamos que se produzca localmente, pero es un ejemplo de la poca capacidad que tenemos en este momento y de la necesidad, estoy trayendo solo un pequeño ejemplo, de la necesidad que tenemos de hacer producción pública local en Colombia, de volver a formar a nuestra gente, de traer capital, de traer seguramente expertos de otras zonas, pero que nos enseñen nuevamente a innovar. Como químicos farmacéuticos, en las carreras también digamos que el tema de la innovación y el desarrollo se ha quedado muchísimo, y también es un llamado seguramente a las facultades de farmacia que se promueva nuevamente ese tema industrial y ese tema de innovación, promoviendo una independencia sanitaria farmacéutica. Muchísimas gracias.